hasta 3 días antes de mi fecha, cuando mi agua rompió. Me llevaron de emergencia a un hospital privado de Fernando. Al verlo tan lleno, me vi obligada a decir el nombre de mi esposo. La enfermera me miró con desprecio. Me voy a dar a luz. Mi esposo es el director del hospital, Fernando Gómez. ¿Podrían hacer una excepción? ¿Cómo es que aún hay gente que viene al hospital de Amante? El señor Gómez es muy conocido por consentir a su esposa. Ahora está con su esposa, Valeria Torres, en su revisión. ¿Esposa? ¿Revisión? Justo iba a replicar, pero vi a mi esposo con una mujer elegante salir de la sala, causando revuelo. Gracias, amor. Señor Gómez, qué felices. Juntos 5 años y aún como de novios. Mi corazón se heló. ¿5 años? Me casé con Fernando hace solo 3. Fernando, me voy a dar a luz. Te lo ruego, ayúdame. Si le pasa algo al bebé, mi familia jamás te perdonará. ¿No eras huérfana? ¿Qué familia? No soy huérfana. Mi padre. Basta. No te conozco. No tengo tiempo para tu teatro. Ya vi el reporte. No hay ningún problema. Vale no está de buen humor hoy. No puedes tener este bebé. Será mejor que seas buena y lo retengas. ¿Qué pasó, Fernando? Nada, querida. Esto pasa mucho en el hospital. Para premiarte, hoy cocinaré yo mismo algo muy rico. ¿Qué quieres? Quiero tu especialidad de costillas agridulces. Y también un pez a la vapor. Claro. Glotona. Como ustedes digan. Gracias, amor. Vamos. Tres años casada. Nunca supe que sabía cocinar, ni cuando estaba embarazada y no podía ni pararme. ¿Ya está la comida? Hoy no puedo cocinar. El bebé lloró toda la tarde. Me duele mucho la espalda. ¿No me vas a pedir que cocine? Mis manos manejan negocios y salvan vidas, pero no sirven a nadie. Debí darme cuenta. Quien te ama nunca permitiría que sufras nada. Por favor, ayúdenme. Mejor llévenla a la sala de partos. Son 2 vidas. ¿Para qué la llevan? Acaban de decir que todo está bien. Que aguante. Me duele el vientre. Déjeme pasar. Exacto. Una mujer que se apresura a ser amante y se mete en la relación de los demás. ¿Por qué no piensa en las consecuencias? Ustedes deben darle una lección. No soy amante. Miguel, he estado muy nerviosa estos días. Dime, ¿no crees que a Mari le haya pasado algo? A ver quién se atreve. Si alguien hace que mi hermana llore una sola lágrima, le demostraré que morir es el castigo más leve. No soy amante. Tengo pruebas. Esta es nuestra certificación de matrimonio. Soy la esposa de Fernando Gómez. Tengo pruebas. Es de Fernando Gómez y mía. Nuestro certificado de matrimonio. Te encanta fingir ser la amante, ¿no? Hasta falsificas fotos de boda. Exacto. El señor Gómez es alguien. ¿Cómo alguien como tú se atreve a difamar al señor Gómez? Deja de dar asco aquí. ¡Seguridad! ¡Sáquenme a esta loca de aquí! ¡No molesten a los demás! No. Suéltenme. Ya, cálmate. Quieta. No. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. El
¿Es lo que papá me dio el día de mi boda? Mari, si quieres una vida normal, no te voy a impedir. Pero recuerda, si alguien te hace el menor daño, presiona esto. Te llegaré enseguida con mis hombres para despellejarlo y reducirlo a cenizas. Fernando Gómez, dejé todo por ti. Me casé lejos. Pero al final, te aprovechaste de mi soledad y me pisoteaste sin piedad. Siendo así, Papá, sálvame. ¿qué es esto? Esto es la señal de socorro de Mari. Ella siempre ha sido muy terca. A menos que sea la última opción, nunca presionaría este botón. Fernando. ¿Buscas morir? Transmite mis órdenes. Reúne a todos los guardias de Rivera. Llama al mejor grupo de mercenarios. Bloqueen el espacio aéreo de Montería. Muevan 3 helicópteros pesados. En 3 minutos, vamos a Montería. Sí, jefe. Quien toque a la hija de Miguel Rivera no podrá pedir, ni vivir, ni morir. No puedo seguir esperando. Debo salir de aquí. Bebé. Espera, mamá va a salir. Bebé. Al fin podemos salir. Sabía que no te quedarías quieta. ¡Atrápela! ¡La inyección! ¡No! ¡Suéltenme! Esto es homicidio intencional. Es un delito. El hospital es de los Gómez. La palabra del señor Gómez es ley. Te metiste con la persona equivocada. No nos culpes por ser crueles. Si se atreven a tocar a mi bebé, mi padre les va a quitar la piel. Mi hermano les va a moler los huesos y a darles a los perros. Jefa, sigue diciendo eso. No parece fingir. ¿Y si preguntamos al señor Gómez? Si de verdad tiene contactos, no podremos con eso. Voy a confirmar. Hola, señor Gómez. ¿Qué pasa ahora? Fernando Gómez, el bebé que llevo, también es tuyo. Diles que me suelten ya. Si siguen así, cada una de ustedes morirá muy mal. Mariana, estás loca. Si de verdad tuvieras familia, ¿por qué en todos estos años nunca te han llamado? Es porque temen asustarte. Son muy temibles. ¡Basta! No tengo tiempo para tus juegos. Escuchen a todos. Que se aguante. Que no dé a luz antes de que vuelva. Si pasa algo, yo asumo. Fernando Gómez. Entendido. Actúa muy bien. Casi nos engaña. Ya que el señor Gómez ordenó. No. Fernando Gómez, ya que quieres asumir las consecuencias, veamos si puedes soportarlo. Doctor Ramírez. ¿Cómo va?
Si aguantó como se le pidió. Ya dilató 10 centímetros. No creo que pueda aguantar. ¿Dejamos que dé a luz? ¿Dar a luz? ¿Esa simple amante? ¿Merece tener al hijo de Fernando? Si no fuera por ella, nosotros ya... No puede aguantar, ¿verdad? Entonces háganle cerclaje. Con su condición, podría morir el bebé. Podrían morir los dos. Así lo quiere Fernando. Dijo que estará bien. ¿Qué esperas? Sí. Cierto. Sin anestesia. Que esté despierta, para que sepa que ser amante tiene su castigo. Así que Valeria Torres es la amiga de la infancia de Fernando. Por ser tan joven y tan inmoral, doña Gómez la echó. Pero yo no soy la amante. Soy la esposa legal de Fernando. Ella es la amante. Enfermera. ¡A cirugía! Miguel Rivera. Mi papá. Mi papá es Miguel Rivera. Miguel Rivera. ¿Ese loco investigador, Miguel Rivera? Sí. Él es mi padre. Así que déjenme ir. O se las verán con él. Jefa, estamos muertas. Mentira. Todos saben que Miguel Rivera solo tiene un hijo loco. ¿De dónde sacó una hija? Si vas a mentir, al menos averigua antes. Qué linda amante. Qué mentira tan absurda. No. Todos, síganme. Sí. ¿Qué pasa? Déjenme. Se lo ruego. Déjenme. Si me dejan ir, ustedes aceptaré cualquier condición. ¿Sí? ¡Grita! No sirve de nada. Es el precio por no cooperar. ¡Háganlo ya! Sí. ¡No! ¿Qué hacen? ¿No les dije a través de Vale que ya podía dar a luz? Qué frío. Papá, mamá, hermano. ¿Acaso no los volveré a ver? ¡Quietos! A ver quién se atreve a tocar. Mi niña. Papá, Dime, ¿quién te lastimó? Yo te haré justicia. ¿Quiénes son ustedes? ¿No saben que es un laboratorio del hospital? No pueden entrar. Salgan ya. Un laboratorio. Este lugar de porquería. ¿Se atreve a llamarse laboratorio? Papá, en el mayor grupo de mercenarios eres investigador. Usas a diario equipos de punta. Un laboratorio así no te impresiona. En vez de laboratorio, creo que este lugar es mejor para un matadero. Hermanita, vamos a empezar con tu muerto de esposo. ¿Te parece? mamá, Mari, papá, hija mía, por fin llegaron. Mi niña, en el helicóptero están los mejores médicos. Te prometo que estarás a salvo. No tengas miedo. vengan. Llévenla a tratarla. Sí. ¡Rápido! ¡No te vayas! Mariana, son tu familia. ¿Cómo es que estos años nunca me hablaste de ellos? Fernando Gómez, no tengo nada que decirte. El único tema es el divorcio. ¡No! No. De ninguna manera. Hermana mía,
Todos estos años creí que habías encontrado a alguien decente. Siempre lo escondías. No nos dejabas verlo. No esperaba que fuera alguien así. Es un producto de segunda. Fernando. Llévenme de aquí. No pueden irse. Quieto. No acepto el divorcio. Mariana, no podemos divorciarnos. Ay. Fernando. Hablas mucho. Mi espalda. No te acerques. No te acerques. ¿No te divorcias? Serás viudo. ¡Fernando! ¿Eres de verdad Miguel Rivera? ¿Qué crees? ¡No tenemos la culpa! ¡Fue el señor Gómez! No. Fue Fernando Gómez y Valeria Torres quienes nos obligaron. Sí. Los Gómez tienen acciones aquí. No podíamos negarles. ¿Por qué pánico? Solo nos quieren asustar. ¿Crees que de verdad nos van a matar? Ahora hay ley y orden. Amor. Dice que ahora hay ley y orden. ¿Sabes que ahora hay ley y orden? ¿Y así es como tratas a mi hija? Una escoria como tú, como abono para mis flores. Me parece asqueroso. Esto es asesinato intencional. Llamen rápido a don Gómez Senior. Nos sentimos. El número que marcó no está disponible. No hay señal. ¿Qué? Parece que aún no lo saben. Las comunicaciones, al llegar aquí, ya fueron cortadas. Hoy ninguno de ustedes escapará, incluso a tu amante. ¿Tú? ¿Quiénes son exactamente? Al fin preguntas eso. Te presento, cuñado. Soy Miguel Rivera, el padre de Mariana. Y estos dos, una es Isabela Rivera y el otro Andrés Rivera. Son respectivamente la madre y el hermano de Mariana. Nuestra familia son locos famosos en el mundo. Lo que viene ahora, espero que lo soportes. No te acerques. No te acerques. No te acerques. No te acerques. Mari, despertaste. Despacio. Despacio. ¿Cómo te sientes? ¿Y el cuerpo? ¿Aún te duele? Si te duele algo, dímelo. No lo aguantes. Traje a los mejores médicos del mundo. Sí, hija, no temas. Ya estamos en casa. Con tu papá aquí, nadie se atreverá a tocarte. Qué tan tonta fui para rechazar su amor obsesivo y tan pesado. En este mundo, solo ellos me reciben sin condiciones. Hija mía. Ya. Mamá, hermano, me equivoqué. Los extrañé mucho estos años. Perdón. Me cegó la locura por ese supuesto amor. Y me peleé con ustedes. Perdón. Tranquila, no llores. Ya pasó. Mamá está aquí. Ya pasó. Exacto. En este mundo, todos somos tercos a veces. Eres la hija de Miguel Rivera. No temas si sufres. Llevaré a todo un ejército mercenario para vengarte. Papá, mamá, hermano, qué bien que están aquí. Por cierto, ¿y mi bebé? ¿Dónde está? ¿Cómo está ahora? ¿Y mi bebé? ¿Dónde está? ¿Cómo está ahora? Mari. Sí. Ese bebé. Lo intenté. Busqué al mejor obstetra del mundo. Pero tus heridas eran graves.
Y el bebé no lo pudimos salvar. Mejor así. Sería una carga. Al verlo, recordaría a Fernando y a esos 3 años de humillación y prisión en su lado. Mari, ese animal, ya le rompí una mano y lo encerré en el calabozo. Solo dímelo. ¿Cómo quieres que muera? Y papá se encargará. No hace falta. Ya han matado la mitad de su vida. Por fin dejaron todo y tuvieron años de paz. No quiero que por esa escoria vuelvan a vivir en ese infierno de sangre. Mari, por ti, papá no le importa nada. A mí sí. Me importa. Volví para ser su hija de nuevo. No quiero que vuelvan a ser verdugos. ¿Entonces planeas dejar ir a esa bestia así? Claro que no. Antes decían que era la única normal de la familia, pero en mi sangre corre la sangre de los Rivera. Nadie conoce mejor a Fernando Gómez, sus codicias, sus miedos y sus debilidades. Nadie lo sabe mejor que yo. Tengo mi propio método. Después de todo, me enseñaron que el arte de matar es dejarlo vivo, sufriendo más que muerto. Bien. Así es la hija de Miguel Rivera. ¡Qué agallas! Lo que quieras hacer, hazlo. Los Rivera siempre te respaldarán. Quiero que lo dejen ir. Primero le daré esperanza y luego la desesperación. Matarlo de un tajo sería muy fácil. Cortarlo con un cuchillo flojo es lo mejor. ¡Ayuda! ¡Alguien! Tengo que ir al hospital. ¡Me voy a morir! Váyanse. La jefa dijo que se los deje ir. Fernando, lo sabía. Seguro fue la familia Gómez quien nos encontró. Los forasteros no ganan. Por más crueles que sean, no se atreven a enfrentar a los Gómez. Muy sensatos. Vuelvan y dígale a su jefa esta deuda. Yo, Fernando Gómez, la anoté. Me la voy a cobrar. ¡Largo! Ya verán. Volveré con los Gómez. Haré que mi padre elimine a los Rivera. Y a esa Mariana Rivera. Lo que sufro hoy, la haré pagar 100 veces más. Vamos, Fernando. Vamos. ¡Salud! Mari, felicidades por tu altar. Toma, costillas agridulces. De niña te encantaban. Come para engordar. Come más. Come más. Toma, Mari. Es tu cerdo estofado favorito. Come más. Mira cómo estás ahora. Qué delgada estás. Toma, toma. Y sopa de pollo para nutrirte. Papá, mamá, Andrés, de verdad no puedo más. Llevo pocos días aquí y ya subí 2 kilos. Ay, que son 2 kilos. Mírate, estás delgada como un palo. Mejor si subes 10 kilos. Exacto. Bueno, ahora mi salud casi se ha recuperado. Quiero empezar con los Gómez. Justo iba a hablarte de eso. Hay algo que no te he contado. ¿Curios? ¿Qué es? Sabemos que no te gusta la violencia. La familia Rivera no ha estado quieta. Siempre nos hemos transformado. Ahora, en todo el mundo, tenemos negocios legales en más de 10 países. Ya superamos 100.000 millones de euros. Así que no creas que nuestra familia solo tiene armas y muertes. Tienes mucho más respaldo de lo que imaginas. Tienes más fuerza de la que te imaginas. Papá, mamá, hermano, de verdad, gracias. Antes fui muy inmadura. Somos familia, no hay de qué, Mari. Lo que quieras hacer, hazlo. La familia Rivera siempre te respaldará. ¿Qué planeas hacer con los Gómez? Estos años
Fernando Gómez, con las inversiones de los Gómez, se creyó el amo del hospital. Ya que tanto le gusta hacerse el salvador en el hospital, entonces lo haré caer en el lugar donde más se cree y lo destruiré. Mari, ¿qué piensas hacer? Toda la familia Rivera está a tu servicio. Ese día en el hospital, cuando esas enfermeras me ataron, fueron muy hábiles. Claramente no fue la primera vez. Los Gómez, estos años, con dinero y contactos, han encubierto accidentes médicos, y no solo el mío. Hermano, quiero investigar a los Gómez. Investigaré a los Gómez. Los accidentes médicos de Gómez, el contrabando de drogas y la persecución a las víctimas. Cada detalle lo voy a exponer todo. Yo misma voy a destapar la hipocresía de Fernando Gómez. Tranquila, en 3 días, el escándalo de los Gómez llenará cada pantalla de internet. Fernando Gómez, me engañaste y me hiciste tu niñera gratis por 7 años. Esta vez te toca ser el payaso del escenario. ¡Ay, Fernando! Doctor, ¿cómo está mi hijo? Diga algo, por favor. Los tejidos blandos de su zona pélvica están muy dañados. Temo que no podrá recuperar su función sexual. ¿Qué dijo? ¿Te dijiste? Mentira. Eres un inútil. Seguro eres un mal médico. Lárgate de mi casa. ¡Largo! ¡Ay, mi pobre hijo! Eres el único heredero de los Gómez. Con esto los Gómez quedan sin descendencia. ¡Ay, no quiero vivir más! Señora, por favor, no se agote llorando. En mi vientre llevo un Gómez. Los Gómez no quedarán sin herederos. ¡Eres una maldita! ¡Es tu culpa, maldita! Y te atreves a presumir. Si no hubiera sido tan celosa y mandado a la enfermera a molestar a Mariana, ¿habríamos atraído a ese loco de Miguel? Mi hijo estaría en este estado ahora. No es toda mi culpa. Es que... ¡Basta! ¡Cállense la puta boca! Son una banda de idiotas que solo saben arruinar todo. A los Gómez les han arruinado la reputación. ¿Acaso no sabes cuánto dinero gasté para que fueras el director del hospital? Y tú te metiste con la hija de Miguel y nos causaste un gran desastre. ¿Acaso quieres que toda la familia Gómez muera por ti? ¿Acaso quieres que toda la familia Gómez se hunda contigo? Papá, ¿es mi culpa? Mariana lleva 3 años casada y nunca mencionó que tenía familia, menos que su padre es Miguel Rivera. Siempre creí que era una huérfana sin contactos. Además, ese Miguel Rivera no es solo un exmilitar. ¿Qué tiene de especial? Nuestra familia Gómez tiene raíces en Montería. ¿Por qué deberíamos temerle? ¡No sabes nada! Miguel Rivera, solo él destruyó el nido de los narcos de la frontera norte. Las fuerzas de sudeste asiático le dan el paso. Nuestra familia Gómez, ¿cómo podríamos enfrentarlos? Papá, su forma de pensar ya está obsoleta. Ahora es la era digital. Ya no basta con tener los puños más fuertes para dominar. ¿Qué quieres decir? Entró al hospital armado y secuestró a un doctor. Solo hay que pintarlo como un terrorista contra la humanidad. Entonces sobornaré a los medios para que lo viralicen y se convertirá en el enemigo de todos. Entonces no tendremos que actuar. La Interpol lo matará. ¿Y si Mariana Rivera y su aborto forzado en el hospital se descubren también? ¿Qué haremos entonces? ¿Acaso no es solo la hija de un pobre veterano? Si le ordeno callar, tendrá que callar para siempre. Me destruyeron. Los arruinaré por completo. Y los haré pagar con su vida.
Bien, bien, mi hijo tiene razón. Hagamos lo que dice mi hijo. Señor, malas noticias. Señor, joven Fernando. ¡Es un desastre! El joven Fernando mató a una embarazada, contrató a un asesino y falsificó un accidente médico. Hace media hora se volvió tendencia número 1 y ahora el hospital privado Gómez fue cerrado temporalmente. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dámelo, rápido. ¿Qué dice el noticiero? Hoy el hospital privado Gómez fue denunciado por familiares de varias víctimas. El jefe de ginecología, Fernando Gómez, es sospechoso de múltiples violaciones médicas graves. Fernando Gómez, para ocultar un error médico, falsificó los registros. Mi hija murió por una inyección equivocada y él dice que fue una complicación. Mi esposa estaba embarazada y le inyectó en secreto una droga no probada y prohibida. Mi bebé nació ya muerto. Y nos amenazó diciendo que si nos quejábamos, en Montería no podríamos vivir. No solo eso, según fuentes cercanas, Fernando Gómez también a su esposa de parto inminente la sometió a un trato inhumano. Esa perra de Mariana Rivera. Seguro fue obra suya. La voy a matar. El hospital privado Gómez ya fue cerrado temporalmente. La policía abrirá una investigación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer? Llama a relaciones públicas y a legales. Gasta. Baja los trending. Oculten todo lo que puedan. Sí, ya lo hago. ¡Rápido! Papá, ve si por tu lado puedes encontrar a alguien que lo arregle. Me costó mucho llegar a donde estoy hoy. Si termino en prisión, mi vida se acabará. ¿Arreglarlo? Con tantas fealdades, ¿cómo crees que lo arreglaré? Mi nombre y mi honor hoy se han visto totalmente manchados por ti. Estos días te quedarás en casa. No irás a ninguna parte. Si causas más problemas, te meteré a la cárcel yo mismo. Bien, 10 puntos. Parece que últimamente has practicado bastante. Antes siempre pensaba en ser una persona común y decente. Pero tras estar al borde de la muerte, me di cuenta de que puedo no disparar, pero la pistola debe estar en mis manos. Así, cuando un animal salvaje se abalanza, puedo darle un golpe fatal. Es bueno que puedas defenderte, pero apenas te recuperas, no te excedas tanto. Sí. El gran espectáculo de los Gómez ya comenzó. En solo 3 horas, el video encabezó las noticias en la República de Montería. Fernando Gómez se enorgulleció de la fama de los Gómez por años, pero creo que esta vez tendrá que aprender qué es estar en la cuerda floja. Los hospitales de los Gómez ya cerraron por completo y la policía ya abrió una investigación. Esta vez está condenado a la ruina. La ruina es solo el primer paso. Un gato que caza ratones nunca los mata de un bocado, sino que los atrapa y suelta, y los suelta y atrapa. Así, poco a poco, agota su esperanza. Típico de la familia Rivera. ¿Qué planeas hacer ahora? Los crímenes que Fernando Gómez cometió a lo largo de los años ya los entregué a la Corte Internacional de Justicia. Seguro que la citación le llegará muy pronto. Fernando Gómez, te voy a destrozar poco a poco. Y te mataré lentamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya bajaron el escándalo? Usé todos los trucos posibles. Las noticias negativas están por todas partes. No hay forma de controlarlo. ¿Y lo que hablamos de difamar a los Rivera por terrorismo funcionó? Fui muy tarde. Ahora no solo nadie lo cree, sino que dicen que los difamamos a propósito. Esa maldita de Mariana hizo un escándalo enorme. Quiere destruirme por completo. Fernando, no me importa cómo lo resuelvas, pero este escándalo no debe afectar a mí ni a mi bebé. Además, me prometiste nuestro sustento y no debe faltar ni un centavo. Está bien. Ya lo tengo claro. Solo cuida tu embarazo. ¡Joven Fernando! ¿Qué pasa? Descansa. Voy a atender algo. ¿Qué pasa? Joven Fernando, la señora la demandó ante la Corte Internacional de Justicia. Es un citatorio que acaba de enviar el tribunal. ¡Qué atrevida!
¿La hija de un exmilitar cree que le tengo miedo? Pero las pruebas actuales son muy en su contra. Adulterio, practicar medicina ilegal y lesiones corporales intencionales. Cada cargo tiene pruebas. Además, la opinión pública está en su contra. Si sigue así, quedará en desventaja. Entonces, ¿qué sugieres? El equipo legal recomienda llegar a un acuerdo privado pronto. Si esto sigue, será difícil salir bien. ¿Aló? Mariana, vuelve. Tenemos que hablar. Bien. Justo iba a volver a recoger mis cosas. Mari. Hermano, tranquilo. Traeré el mejor equipo de seguridad. Ya le quitaron el poder. Ahora es hora de que devuelva todos los bienes que robó. Espera. 7 años de juventud dados a un perro. Pero por suerte, si un perro me muerde, puedo directamente matarlo a golpes. Esta basura, solo hay que tirarla. Sí. Ya no tiene razón de ser. Mariana. ¿Qué estás haciendo? ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Tu corazón es negro y también estás ciego? Entonces te haré ver bien. Mariana, ¿cómo no me di cuenta antes de que eres tan cruel? ¿Y qué más? ¿Seguir siendo una corderita? ¿Súbdita y obediente? ¿No sería ponerme en tu tabla de cortar para que me descuartices hasta los huesos? ¿No querías hablar conmigo? ¿De qué? ¡Habla! Entonces seré directo. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto qué? Destruiste mi hospital y lo cerraste. Y quieres llevarme a juicio. No es solo por verme con otra mujer junto a mí. ¿Y te da rabia? Pon un precio. ¿Cuánto quieres? ¿2 millones de euros te bastan? 2 millones de euros. ¿Me tratas como a un mendigo? 5 millones de euros. 8 millones de euros. ¿8 millones de euros te bastan? No te pases de la raya. Te lo advierto. No pienses en aprovecharte para estafar a los Gómez. ¿Me escuchaste? ¿Cómo es abusar de la situación? Aprovechar tu debilidad. Eso me lo enseñaste tú. 10 millones de euros. ¿10 millones de euros te bastan? ¿No eres solo la hija de un pobre soldado? Con tanto dinero, deberías estar satisfecha. No me estarás pidiendo que vuelva a casa, ¿ah? ¿Volver a casa? Ya no tienes derecho a ser hombre. ¿Con qué pretendes volver? ¿Quieres reconciliarnos? Preparé un acuerdo. Transfiere todo tu patrimonio a mi nombre. Y yo aceptaré. ¿Quieres que ceda voluntariamente del Grupo Gómez todas mis acciones? Y además transferir a mi nombre todos mis bienes muebles e inmuebles y una indemnización por daños morales de 200 millones de euros. Mariana, estás loca. Estos son los activos del Grupo Gómez. Solo eres una ama de casa. ¿Con qué derecho pides tanto? ¿Con qué derecho? Por tu infidelidad, agresión intencional, diagnóstico falso e intento de homicidio. Con todas esas penas, te alcanza para pasar el resto de tu vida en prisión. ¿Crees que me asustan esas cosas? ¿Crees que por ser hija de Miguel Rivera ya eres la gran cosa? Al final, ¿acaso no es solo un pobre soldado retirado? ¿Tienes dinero para un abogado? ¿Tienes para ganar el juicio? ¿Quieres ver? Con mis contactos y mi poder, en este juicio, destruiré a los Rivera. ¿Ah, sí? Ahora está rodeado de escándalos. El hospital cerrado y la policía investigando. Oye, ¿y tu poder? ¿Por qué no te salva? Joven Fernando,
Los Gómez ahora son el blanco de muchos, y hay una misteriosa fuerza extranjera agitando las cosas. Le sugiero que negocie pronto, para evitar complicaciones. Mariana, sabes muy bien que estas condiciones jamás las aceptaré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Nada. Que los condenen, que paguen en prisión. Todos tus bienes los recuperaré sin dejar ni un centavo. No seas tan descarada. Te lo advierto. No creas que no puedo contigo. ¿No ves de quién es este lugar? ¿Crees que no te mato? Ustedes. Fernando, ¿me llamaste solo para decir esto? Ya dije todo. Y mis condiciones. Piénsalo bien. Mariana, estuviste conmigo 7 años. Entre nosotros, debería quedar algo de afecto, ¿no? Si termino en prisión, para ti y el niño, ¿qué beneficio tendría? No seas tan cruel, por favor. ¿Niño? ¿Te atreves a mencionar esa palabra? Mi hijo, cuando estaba por dar a luz, tú mismo lo mandaste al quirófano y lo mataste. Te dejé todo. Me casé lejos. Supusiste que era huérfana, sin familia, para manipularme. Te lavaba y cocinaba, como niñera gratis. Y tú con tu amante construyendo un nido. Al dar a luz, casi me desmayo de dolor. Y tú ordenaste que el bebé que ya venía lo retuviera. Fernando Gómez, ¿te atreves a hablar de amor? El amor que me dejaste en los últimos 3 años. Son 7 diagnósticos psiquiátricos a mi nombre. Es el completo proceso de internamiento forzoso. Y un seguro de 80 millones de euros por accidentes personales. ¿Ese es tu amor? Estos ya lo sabía. Ya los habías escondido, ¿verdad? Ibas a esperar a que Valeria tuviera al bebé, para luego causar un accidente perfecto y que muriera naturalmente. Y con los 80 millones de euros del seguro, te casarías con ella a lo grande, ¿verdad? Lástima que calculaste cada paso, pero no contaste con que no soy huérfana. Tu plan fracasó. Así que desde hace 7 años me estabas engañando. Mariana Rivera, qué calculadora eres. Bien. Puedes creer que actúo, pero tú no podrás superarme. Tú. ¿Enojado? La ira solo demuestra tu inutilidad. Con la forma en que estás ahora, debería grabarte para mostrarle a todo el hospital que su doctor Gómez ahora es un completo inútil. 30 millones de euros. 30 millones de euros, ya basta. Y esta villa, ten cuidado con tus ganas. No te ahogues. Te vas a arrepentir. Yo no seré quien se arrepienta. Señorita Rivera. Espere. ¿Qué hacen aquí? No nos dimos cuenta de quién era usted y la ofendimos. Hoy venimos a compensar. Es del Grupo Gómez de Salud, la lista de exportación de insumos. En esto, Fernando Gómez siempre lo controla él mismo. Seguro hay algo raro aquí. Sí, para derrocar a los Gómez les será de gran ayuda. ¿No eran gente de Fernando Gómez? Cuando le ayudaron a atarme en la cama, a inyectarme y a darme los choques, no se quedaron atrás. Señorita Rivera, antes solo cobrábamos si le hacíamos caso. Solo queríamos mantener el empleo. Sí, acéptelo. Como un gesto de buena fe. Y en el juicio, tenga piedad. Qué oportunistas. Van donde sopla el viento. Este documento no compensa el daño que me hicieron a mí y a mi hijo. Señorita Rivera, nos obligaron. Basta. Esta vez apunto a los Gómez. No tengo tiempo para ustedes. Su destino depende del juicio. ¡Bienvenida a casa, señorita! Papá, mamá, hermano. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Para qué? ¡Qué susto! Vine a celebrar que mi hija ganó la batalla y con ese patán de Fernando Gómez cortó lazos. Mamá, aún no cortamos lazos.
En la República de Montería, el negocio de Fernando Gómez es muy sólido. Mi regreso esta vez es para desafiarlo. Si es un desafío, como tu padre, no te dejaré sin apoyo. Toma. Grupo Rivera Internacional de Salud. Presidenta. ¿Yo? El negocio Rivera ya toca que lo asumas. El Grupo Rivera Internacional de Salud, 17 filiales en el mundo, valora 100.000 millones. Desde hoy, te toca a ti. Nunca he asumido una responsabilidad tan grande. No puedo. Toma, toma. Mari, eres más fuerte de lo que crees. Te aguantaste 3 años y al despertar, Fernando Gómez terminó arruinado y odiado por todos. Eres más astuta que nadie. Con el negocio Rivera en tus manos, estamos tranquilos. Confía en ti. Puedes con esto. ¿Confían tanto en mí? Niña tonta. Eres la hija de Miguel Rivera. ¿En quién más iba a confiar? Bien, no defraudaré sus expectativas. Haré lo mejor. Vamos, te llevo a la empresa. Te presentaré oficialmente a los demás. Señores, ahora, el Grupo Rivera de Tecnología Médica tendrá como presidenta a mi hermana, Mariana Rivera. Es muy joven. Nunca había escuchado de ella. Dicen que en el extranjero. Fue ama de casa por 3 años. Seguro no sirve para nada. Sé lo que están pensando. Una mujer que aparece de la nada. ¿Por qué ocupa este puesto? Sí. ¿Acaso tiene talento? Estos son mis datos. Descubrí que Rivera exporta a Montería material médico y el 70% se lo vende a Gómez. Pero de eso, casi la mitad que compra Gómez regresa por canales ilegales y ellos se hacen sus cuentas. Con razón los ingresos han subido, pero las ganancias bajan. Propongo que, a partir de hoy, Rivera corte por completo al Grupo Gómez de Salud del suministro de todo el equipo. Señora Rivera, es muy radical. Gómez es un cliente antiguo. Además, el joven Gómez prometió... No importa lo que prometió Fernando. Ahora Gómez está en un escándalo. Sus acciones colapsaron, piden préstamos por doquier. Si seguimos dándoles dinero, será perjudicial para Rivera. Todo el peso recaerá sobre Rivera. Pero... sin peros. Lo que dice mi hermana es la decisión de Rivera. Conozco a Fernando Gómez más que a nadie. Seré directa. Fernando me hizo perder a mi bebé. Y casi muero. Esta es mi venganza. Todo está dentro de las reglas. Y es bueno para Rivera. ¿Algún otro inconveniente? Apoyamos a la señorita. La apoyamos. La apoyamos. Me preocupaba que recién llegada no pudieras controlar. Pero no solo lograste dominarlos, sino que pusiste la cuchilla en el cuello de Gómez. ¡Genial! No busco problemas. Fernando Gómez se lo buscó. Siendo así, le daré más leña al fuego. Entra. Presidenta Rivera, investigamos a fondo lo que hay detrás de Gómez. Descubrimos que el verdadero apoyo de Gómez es el abuelo de Fernando, Joaquín Morales. ¿Su abuelo? Nunca lo había escuchado. Su abuelo es ex juez de la República de Montería, de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal. Todos los contratos externos de Gómez, incluyendo la renovación de licencias, pasaron por sus contactos. Con el nivel profesional de Fernando, pudo ser jefe de obstetricia también gracias a su abuelo, que dio las indicaciones. Joaquín Morales en la política de Montería se afianzó la mayor parte de su vida. En todos los bufetes de Montería, la Fiscalía y el Departamento de Salud tiene sus allegados. Los accidentes médicos de Gómez en estos años, él los encubrió a todos. Así que su gran arrogancia es gracias a su abuelo, que lo protege. Presidenta Rivera, pero puede estar tranquila. Esta demanda es en la Corte Internacional, fuera de Montería. Su abuelo no podrá interferir. En este juicio, con las pruebas que tenemos, ¿cuánto podría ser su condena? A Fernando Gómez. Por agresión, práctica médica ilegal, diagnósticos falsos e intento de homicidio. Sumando sus delitos, es muy probable que le den pena de muerte con prórroga, y a Gómez se le multará con 400 millones de euros y perderá su licencia médica. 400 millones de euros. Casi la mitad de los ingresos de Gómez del año pasado. Sí. Esto casi los vaciará de su capital. Y eso hará que duela por un buen rato. Pero esto no basta.
Si Gómez no cae, aunque condenen a Fernando a pena de muerte con prórroga, en unos años lo sacarán y volverá a ser el joven Fernando. Pero esto ya es la pena máxima que se puede dar. Los Gómez en Montería tienen años de influencia. Será difícil. Si quiere que caiga Gómez, pero tienen muchos contactos en Montería. No lo creo. Quiero cortarle de raíz. Quiero que pierda toda su esperanza. Que se convierta en la basura que menos respeta. Quiero que Fernando pierda su mayor apoyo y pierda todo. Hijo, ya volviste. ¿Qué tal? ¿Mariana Rivera se dio? Ahora están decididas a llevar el juicio hasta el final. Ay, esto... ¿Qué vamos a hacer? Tú y mi abuelo. ¿Cómo van las gestiones? Ahora irán a la Corte Internacional. No podemos interferir. Ahora, solo podemos contratar un abogado para defendernos en la corte. Papá, ¿de verdad llegaremos a ir a juicio? ¿De verdad me van a encerrar? En el peor caso, solo estarías preso 2 años. Los Gómez encontrarán la forma de sacarte. Pero la multa, seguro no la podrás evitar. No quiero ir a prisión. Señores, no me importan sus planes, pero Fernando prometió 30 millones de euros para mí y mi hijo, no un centavo menos. ¡Tú! Los Gómez estamos en crisis y vienes a pedir dinero. ¿No tienes vergüenza? Los Gómez son muy poderosos en Montería. Esa Mariana Rivera solo tiene un padre militar. Aun si no tienen contactos, no podrán con el equipo legal de los Gómez. ¿Por qué te apresuras? No es tan simple. Los Gómez están bajo la lupa. Los escándalos siguen saliendo a la luz. Incluso si vamos a la Corte Internacional, no es seguro que los Gómez ganen. Entonces los Gómez son unos inútiles. ¿Qué quieres decir? Si no hubieras ordenado que la enfermera atacara a Mariana, ¿los Gómez tendrían una debilidad? Si vamos a juicio, también serás acusada. Fernando, entiéndelo bien. Todos los escándalos de los Gómez son solo culpa tuya y nada más. Te engañaste, practicaste ilegalmente, falsificaste diagnósticos, contrataste a alguien para atacar a tu hijo y esposa. Ni siquiera estamos casados, solo soy tu amante. Tus sucias acciones, ¿qué tienen que ver conmigo? Ya te mostraste, ¿eh? Ahora quieres desligarte de nosotros. Este es tu verdadero rostro. Siempre he sido así. Me gusta la lujos. Quiero subir de clase. Ya me cansé de despertar cada día solo pensando en la renta. ¿Y en cuánto me queda? Ya te tienes poder. Te seguía. Y te complacía. ¿Tienes algún problema? Antes solo me estabas fingiendo. También te amaba. Pero tu dinero y tu poder también son una parte inevitable de ti. No creo que fingiera. ¡Tú! Y lo sabía. Eres una maldita. Te lo advierto. ¿No temes que nunca entres a la familia Gómez? No me importa. Ahora llevo en mi vientre el único heredero de los Gómez. Ya que no pueden salvarse, no voy a dar rodeos. Quiero del grupo Gómez el 15% de las acciones y 30 millones de euros en efectivo. Además, viajaré al extranjero a descansar. Cuando todo se calme, volveré. Tú, ni lo pienses. Los Gómez tenemos problemas. Hay que pagar en todos lados. Si quieres dinero, espera que todo se calme. Eso no. Tu hijo tiene un delito de asesinato. Si cuando todo se calme ya haya nacido mi hijo, entonces, si me provoca otro error médico, ¿a quién le lloro? Quiero 30 millones de euros para guardaespaldas y para mis gastos diarios. Las acciones son mi garantía para el futuro. No acepto ni un centavo menos. Valeria, qué cruel eres. Estaba ciego. ¿Cómo no me di cuenta antes de que eras una mujer tan despiadada? ¿Qué esperabas? ¿Crees que todos son tan tontos como Mariana? ¿Para entregarte su corazón y casi morir con su bebé? Fernando, escúchame bien. El dinero y las acciones los quiero pasado mañana. Si no, la seguridad de mi bebé no puedo garantizarla. Fernando. Mira qué clase de mujer te metiste. Papá, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más? Le damos el dinero. Estás acabado. La familia Gómez debe tener un heredero. Pero
¿Tenemos tanto dinero? El Grupo Gómez sigue y mi prestigio de anciano aún puede darnos dinero. Mejor reza por la empresa. Si no, ni Dios te salvará. Tranquila, mamá. Joven Fernando, malas noticias. Pasó algo grave. ¿Qué pasó ahora? ¿Puedes calmarte y dejarme? Rivera Salud Internacional acaba de publicar un comunicado. A partir de medianoche, cortarán por completo todos los insumos médicos para el Grupo Gómez. ¿Qué dijiste? El mayor proyecto de Gómez de actualización de equipos tiene insumos de Rivera. Si lo detienen, todo el proyecto colapsará. Todos los distribuidores están afuera exigiendo pago. Solo las multas son de al menos 300 millones de euros. ¿Cómo es posible? 7 años. Ya llevamos 7 años. Siempre nos priorizaron. ¿Cómo pueden voltearnos la cara así? Pregunté por ahí. Dicen que nombraron a una nueva presidenta. Al asumir, descubrió que vendíamos insumos en secreto y desviábamos fondos. Imposible. Estos insumos siempre los controlé yo. Lo tenía tan cerrado. ¿Cómo es que se enteraron? Investigamos de urgencia. Fueron las enfermeras del hospital quienes robaron la lista clave y se la entregaron a Mariana Rivera. ¡Maldición! ¡Esa perra de Mariana Rivera! Seguro es obra suya. Nos denunció en Rivera. Señor Gómez, ahora no es el momento de buscar culpables. Si se cortan los insumos, nuestros grandes pedidos caerán en incumplimiento. Inversionistas, proveedores y bancos nos vigilan. Si se cortan los fondos, ni los honorarios podremos pagar. Ni los honorarios podemos pagar. Escucha. Dame el número del nuevo presidente de Rivera. Somos amigos de 7 años. Le pediré disculpas en persona. Seguro que me hará este favor. ¡Rápido! Señora Rivera, llamó Fernando Gómez del Grupo Gómez. Suena muy apurado. ¿Quiere contestar? El juicio se acerca y las finanzas de Gómez están a punto de colapsar. Seguro que ahora está desesperado. ¿Qué pasa? Mariana Rivera. ¿Sí? Soy yo. ¿Cómo es que eres tú? ¿Por qué tienes el número del presidente del Grupo Rivera? No tengo tiempo para discutir. Dale el teléfono a él. ¡Rápido! No hace falta. Yo soy la nueva presidenta del Grupo Rivera. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puede ser la nueva presidenta del Grupo Rivera? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no? Fernando Gómez, no olvides que soy Rivera, de Rivera Internacional, de su fundador, Miguel Rivera, y de la actual presidenta de Rivera Internacional, Mariana Rivera. ¡Imposible! Tu padre era un pobre soldado. ¿Cómo podría tener el Grupo Rivera de 100.000 millones? ¿Pobre soldado? Fernando Gómez, nuestra Rivera Internacional está en 19 países. Tenemos energía, armamento, salud y tecnología. Los Gómez, con su negocio en Montería, para nosotros, no son nada. Es imposible. Seguro me mientes. Si no me crees, búscalo en internet. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si hubiera sabido esto, ¿cómo habría? ¿Cómo? ¿Te arrepientes? Ya es tarde. Fernando Gómez. En unos días, el juicio internacional comenzará. Tú y tu familia Gómez terminarán en prisión. Te arruinaré la vida. ¿Aló? No. Es su culpa. Fue ella. Se le buscó. Es una tonta. Mariana Rivera. Ven. ¿Crees que te tengo miedo? Yo soy el único heredero del Grupo Gómez. Nací para ser el elegido. No te dejaré ganar. No te dejaré ganar. ¡Qué sonrisa tan grande! ¿Qué ha pasado?
Los insumos de Gómez se agotaron. Ahora no tienen recursos. Vienen a rogarle a los Rivera. Pero al oír mi voz se asustó y soltó el teléfono. ¿En estos años no sabe nada de Rivera? Yo pensaba que los Rivera siempre habíamos hecho negocios sucios. No se lo dije. Ahora ya lo sabe. Lo que él creía que eran sus contactos, ante un gigante como Rivera, no son nada. Qué bien que estés, hermano. Por cierto, hermano, en unos días, vigila el juicio por mí. Iré a Montería. ¿A qué vas? Fernando Gómez está desesperado como una gallina sin cabeza. Busca apoyo por todas partes. Ahora busca a los 7 inspectores que lo respaldan. Quiero aprovechar la ocasión para invitarles a comer y organizar una reunión. ¿Vas a cortarle todas sus salidas? Claro. Si no lo hago, ¿cómo va a entender que en la cama, atada, sentí el miedo de ser presa? Quiero que caiga en la desesperación. Señorita Rivera nos invitó a los 3 esta noche. No será solo para comer, ¿verdad? Claro que no. Ustedes 3 en Montería tienen mucho peso y son del juez Morales, sus discípulos. En eso no me equivoco, ¿verdad? Señorita Rivera, es muy bien informada. Don Joaquín es nuestro mentor. ¿Y eso? Los casos de Gómez de negligencia médica en estos años son 17. Mortandades, discapacidades, medicamentos ilegales. Don Joaquín los encubrió usando sus contactos. Estos documentos no son nada nuevos para ustedes, ¿verdad? Señorita Rivera, ¿qué quiere decir con esto? Hoy vine no para hacerles un reclamo. Solo quiero darles una opción. Si ustedes pueden ser neutrales y ya no le den beneficios a Gómez, Rivera en Montería en la compra de equipos médicos los elegirá a ustedes. Ya lo calculé. Esto les traerá anualmente 20 millones de euros en impuestos locales y empleos. Señorita Rivera, su oferta no es poca cosa. Soy una empresaria y busco la equidad. Con la caída de Gómez, don Joaquín se jubilará pronto. Su futuro deben planearlo. Señorita Rivera, ¡Qué valor! brindo por usted. Por la señora Rivera. Por la señora Rivera. Vamos, salud. ¿Y bien? ¿Y los antiguos alumnos de mi abuelo? ¿Y el Departamento de Salud y la Fiscalía? ¿Quieren verme? Los contacté toda la tarde. Siempre atendía a la secretaria. Dijo que estaban en reunión o de viaje. Incluso los regalos que les enviamos esta tarde fueron devueltos sin abrir. Imposible. Son más de 10 años de amistad. Los Gómez. Gastamos millones de euros al año en sobornarlos. Si no fuera por mi abuelo y el apoyo de los Gómez, ¿crees que estarían donde están? ¿Cómo pueden cortar todo así? Yo investigué un poco y escuché que anoche la señorita Rivera los invitó a cenar. Y al salir del restaurante ya no contestaron los llamados de los Gómez. Se acabó. Mi red de contactos se cortó. ¡Mamá! ¡Llama rápido a mi abuelo! Ahora solo él puede ayudarme. Los bastardos de la salud ni me hacen caso. Mi abuelo en la política tiene muchos contactos. Seguro que puede ayudarme, ¿verdad? Hijo, cálmate. ¡Ya llamo! ¡Ya llamo! ¡Rápido, rápido! Papá, ¿puedes ayudarnos? ¿Qué? Mamá, ¿y bien? ¿Qué dijo mi abuelo? Tu abuelo dijo que este juicio llegó a la Corte Internacional. Él no puede llegar hasta ahí. Te dijo que te defiendas bien. ¿Defenderme? ¿Con qué voy a defenderme? ¿Con qué voy a defenderme? El hospital cerró. Se cortaron mis contactos. Mariana tiene todas las pruebas. Si voy al juicio ahora, seré carne de cañón. ¿Ya terminaron? Ya compré el boleto.
El dinero y las acciones que me prometiste. Dámelos ya. Quieres huir, ¿verdad? ¿Ah? Ves que estoy acabado y quieres llevarte mi dinero. Y largarte, ¿no? Fernando, tú, suéltame, ¿estás loco? En mi vientre llevo al único heredero de los Gómez. ¿Acaso ni a tu propia sangre le importas? Me voy a morir, carajo. ¿Crees que me importa este bebé? Ah, si te atreves a irte, morirás junto a él. Fernando, cálmate. Aún no es el fin. Aún tienes una última oportunidad. ¿Qué oportunidad? Ve a rogarle a Mariana. Luego di algo cruel para provocarla. Haz que te diga frente a ti que quieres que mueras. Te quieres arruinar a tu familia. Cosas así. Luego graba todo y llévalo al juicio. Será la prueba de su mala intención y de que falsificó pruebas. Si controlas la opinión pública, aún puedes salvarte. Confiaré en ti una vez más. Mañana la esperaré en la empresa. Hola, hola. Busco a la presidenta Rivera. ¿Está disponible? Lo siento, señor Gómez. La presidenta Rivera está muy ocupada hoy. No tiene tiempo para verlo. Si quiere esperar, puede esperar allá. Pero de verdad la necesito. Es urgente. Oiga, ¿podría dejarme hacer una llamada ahora? Espere afuera, por favor. Que espere. Que espere afuera. Ya veremos cuando anochezca. Sí. Mariana, te la ruego. Tú, dame la oportunidad de explicarte, por favor. Doctor Gómez, esta postura no parece nada de tu actitud arrogante de antes. Mariana, de verdad sé que me equivoqué. ¿De verdad vas a usar el poder de los Rivera para arruinarme? ¿Qué hice yo? Mariana, aunque me equivoqué, ¿por qué cortaste nuestros insumos médicos? Compraste a nuestras enfermeras para que mintieran. Usaste a los Rivera y sus contactos de la mafia para amenazar a políticos de Montería. ¿Acaso no es? ¿Acaso no es venganza personal? ¿Acaso no es una represalia? Aunque quieras destruirme, no te importa la ley. Fernando Gómez, ¿acaso crees que la grabadora en tu bolsillo te va a dar alguna prueba para salvarte? Fernando Gómez, ¿acaso crees que la grabadora en tu bolsillo te va a dar alguna prueba para ganar? ¿De qué grabadora hablas? Yo no tengo idea de lo que dices. Desde que pisaste este edificio, tu grabadora y las señales inalámbricas se bloquearon. ¿No me crees? Sácala y escucha. Además de ruido, no hay nada. Así que ya lo sabías. Desde el principio me estabas engañando. ¿Engañarte? Fernando Gómez, te crees mucho más de lo que eres. ¿Acaso no creías que te estaba vengando? Te lo digo, todo lo que hice está dentro de la ley internacional. El embargo fue porque Gómez no podía pagar. La jefa confesó porque su conciencia la atormentaba y temía la ley. Y el alumno de Joaquín Morales, eso fue solo un simple robo de cliente. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tonterías. Es obvio que usas el poder de los Rivera para destruirme. Fernando, a estas alturas, ¿sigues creyendo que perdiste por tu origen? ¿Crees que con tu poder y perjurio podías jugar con una huérfana? Te sorprende, ¿no? El karma es un boomerang. Hay alguien más poderoso que tú que puede aplastarte como a un insecto. Mariana, te lo ruego, déjame en paz, ¿sí? Si el grupo Gómez quiebra, terminaré en prisión. Mi vida se arruinará. Arruinada. No creas que te arruiné yo. Te arruinaste tú mismo. Mariana. Mariana. Ahora leeré las pruebas contra el acusado, Fernando Gómez.
Según lo presentado por la acusación, registros secretos, registros de retención de insumos ilegales, grabaciones de denuncias, por ejercer la medicina ilegalmente, causar daños físicos a su esposa, falsificar diagnósticos psiquiátricos de embarazadas, comprar un gran seguro y las pruebas de asesinato premeditado. Bien, reproduzcan. Estos son los registros del Grupo Gómez de Salud de Insumos Ilegales. Esta parte Fernando Gómez siempre la controló él mismo. Si te hicimos un aborto forzado y falsificamos diagnósticos psiquiátricos, fue porque Fernando nos obligó. Solo queríamos mantener nuestro trabajo. Su señoría, renunciamos a la defensa de inocencia. ¡Su señoría! ¡Mi hijo es inocente! ¡Su señoría! ¡Mi hijo es inocente! Valeria Torres fue quien lo ordenó. ¡Mi hijo no tiene nada que ver! ¡Mentira! El diagnóstico falso y el seguro lo firmó Fernando Gómez él mismo. Solo soy su amante. No sé nada de nada. ¡Mientes! Silencio. Los hechos son claros. No veo ningún problema. Tampoco tengo objeciones. La Corte dicta sentencia. Al acusado Fernando Gómez, por múltiples delitos de gravedad extrema y con un impacto social muy dañino, se le condena a 20 años de prisión, pérdida de derechos políticos vitalicia y confiscación de todos sus bienes. Al Grupo Gómez de Salud, por presunto contrabando, negligencia médica grave y fraude, se le ordena pagar daños punitivos por un total de 400 millones de euros. Ejecución inmediata. ¡Bien! ¡Bien! Se acabó. Todo se acabó. 20 años de esfuerzo en vano. ¡Mi amor! Los Gómez se acabaron. ¡Mi amor! Perdón, ¿estás bien? Toma. Gracias. Mariana, te juro que en esta vida haré todo lo posible por cuidarte. No dejaré que sufras ni un poco. Fernando, por ti podría renunciar a todo. ¡Qué idiota! Soy el idiota más grande del mundo. Me casé con una heredera que me amaba más que a nadie. Podría haber vivido en la gloria toda la vida. ¡Mariana! Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. De verdad me equivoqué. Basta de gritos, quieto. Mariana. Papá. Hija, papá vino a llevarte a casa. Mi niña, esta noche mamá cocinará y todo lo malo del pasado lo tiramos. Vamos, señora Rivera. En la empresa hay pedidos de 100.000 millones de euros esperando su firma. Papá, mamá, hermano. Gracias. Antes creí que ceder en silencio me daría amor. Ahora entiendo que solo la confianza en mí misma me protege el orgullo. Fernando Gómez, me robaste 7 años, pero este largo invierno por fin terminó.